Hola familia Renuevo y a todos aquellos que nos siguen a través de redes sociales. Para quienes no me conocen, soy el pastor Néstor Carrillo y hoy que es domingo de lecciones quiero compartir algunas cosas que creo que debemos estar pensando eh, antes de tomar esta decisión, después de tomar la decisión de votar por algún gobernante para nuestro estado. Voy a compartir con ustedes algunas cosas que creo que son importantes considerar, que las encontramos en la Biblia y que como cristianos debemos no solamente considerar, sino debe haber cierto compromiso de nuestra parte hacia nuestros gobernantes. Así que vamos a leer algunos versículos, vamos a meditar un poco acerca de lo que significan para nosotros y por qué es importante meditar en esto en este tiempo de elecciones. Así que vamos a comenzar. Este domingo había preparado un mensaje basado en los capítulos 28, 29 y 30 de Éxodo, que creo que están conectados en cierta manera con lo que vamos a ver. Y de la misma manera, eh, son algunas cosas que ya habíamos visto en un mensaje anterior, las que puedo identificar en estos capítulos, que podemos pensar cuando estamos leyendo estos capítulos. Es bien interesante porque eh, recuerdo que cuando era más joven pasaba por estos capítulos de Éxodo donde se describía todo la construcción del tabernáculo, la construcción de los utensilios y del mobiliario. Y sentía como que era una lectura muy tediosa, muy difícil por todas las cosas que se mencionaban y porque para tal vez nosotros que estamos de este lado del tiempo y de otra cultura, parecieran todas estas cosas un poco extrañas y no encontramos tal vez la relación. Pero creo que cuando tenemos algo que nos ayuda a pensar, cuando leemos todas estas cosas, creo que nos da una perspectiva un poco más clara acerca de qué significa todo esto. Y me gustaría que cuando estudiaran esos tres capítulos, cuando leyeran esos tres capítulos de Éxodo, pensaran en parte de lo que ya vimos anteriormente, de cómo la construcción del tabernáculo, de cómo la institución de sacerdotes, de cómo la construcción del mobiliario, cómo Dios preparó todas estas cosas y cómo Dios instruyó todas estas cosas para que se hicieran, son parte del deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. Pensando en esto, me sorprendía mucho porque tal vez nunca, tal vez fui consciente de lo que estaba pasando en Éxodo durante este tiempo, de cómo Dios, en toda esta instrucción de la construcción de un tabernáculo, de un lugar, que Dios literalmente había decidido habitar en medio de su pueblo. El tabernáculo iba a estar en medio del campamento, en medio de toda la comunidad, y Dios iba a descender. Ya no iba a manifestarse en el Sinaí, en el monte, en la montaña, que era comúnmente lo que las personas relacionaban los dioses con la montaña y cómo los dioses estaban ajenos a la vida del pueblo. No. En este caso, Dios desciende de la montaña para habitar en medio de su pueblo. Dios no huye de las complicaciones, de las dificultades de la comunidad. Dios no huye del pecado de la comunidad, sino que se hace presente en medio de la comunidad para estando en medio de la comunidad, redimir a las personas y redimir a las demás naciones. Y creo que se conecta mucho con lo que como cristianos debemos pensar en este tiempo de elecciones, de cómo Dios quiere habitar en medio de nosotros y cómo Dios, cómo la iglesia es el cuerpo de Cristo y a través de la iglesia Dios quiere traer justicia, Dios quiere traer amor, Dios quiere traer pues redención a este mundo. Entonces, voy a leer unos versículos. No van a ser versículos de Éxodo, van a ser versículos del Nuevo Testamento, pero voy a estarlos conectando un poco con Éxodo, pensando acerca de estas elecciones, que es un tiempo importante para nosotros. El primer versículo se encuentra en Juan capítulo 19, versículos del 7 al 11. Y este primer consejo, la primera cosa que debemos considerar como cristianos, es que debemos confiar en el control de Dios sobre las cosas. Confiemos en el control de Dios sobre las cosas, dice estos versículos en Juan, hablando acerca del juicio antes de la crucifixión de Jesús. Los líderes judíos respondieron: según nuestra ley debe morir, porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta.
¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta que tengo el poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo, y escucha estas palabras: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene mayor pecado. Qué importante son esas palabras de Jesús y esta frase de Jesús, que no solamente tiene una implicación en ese momento que está hablando con Pilato, sino que nos dice algo acerca de Dios y acerca de los gobernantes que tenemos sobre nosotros. Jesús le dijo a Pilato: no tendrías ninguna autoridad si no te hubiera sido dada de lo alto, si Dios no hubiera permitido que estuvieras en esta posición. Lo que Pilato le está diciendo a Jesús es bien claro. ¿No sabes, Jesús, que yo tengo el poder para ponerte en libertad? ¿No sabes que yo tengo el poder para cambiar el rumbo de tu vida? Y Jesús le dijo: el único poder que tienes es el que Dios te ha dado. Y es algo que es bien importante, sería bien importante que cada gobernante tuviera en mente, incluso si no son cristianos, incluso si no son gobernantes religiosos, el saber, así como cristianos sabemos que toda persona en autoridad está ahí porque Dios lo ha permitido. Tal vez no son las personas indicadas, pero Dios de alguna manera lo ha permitido. Y en su momento Dios va a pedir cuentas. Dios va a pedir y va a pedirle a esas personas que rindan cuentas ante Él. Este domingo de elecciones, entonces, confiando en esto, cumplamos con nuestra responsabilidad como ciudadanos y acudamos a votar. Es bien importante. Eh, Debemos votar confiando en que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios puede utilizar nuestro voto para poner a una persona en el poder. ¿Significa esto que la persona que sea elegida va a ser elegida de manera genuina y que no va a haber corrupción? No necesariamente significa esto. ¿Significa esto que la persona que entonces va a ser puesta como gobernante va a ser un gobernador justo? Tampoco significa necesariamente esto, pero significa que de alguna manera Dios está utilizando lo que nosotros hacemos a través de la confianza que tenemos en Él para llevar a cabo sus planes. En este caso, si tomamos el ejemplo de Pilato, Pilato no era un gobernador justo, era un gobernador que se dejó manipular por el pueblo. Sin embargo, a pesar de eso, Dios llevó a cabo su plan de redención. Dios llevó a cabo su plan a través de Jesucristo, y en eso podemos confiar. Entonces, a pesar de que tal vez la persona que llega al poder no sea la indicada, Dios aún así va a cumplir sus propósitos. Así que debemos votar confiados en Dios, no en el sistema. Muchas personas han perdido su fe en el sistema, en la democracia o en cómo funciona la democracia en México, y tal vez hemos perdido la fe en eso. No voy a decir que es bueno, pero sí voy a decir que eso nos ayuda entonces a poner nuestra fe en Dios, poner nuestra fe en el lugar correcto, que es Jesús. Entonces, si no tienes fe en el sistema, ten fe en Dios. Y mediante esa fe y con un corazón en adoración, acude a votar. Y hazlo no porque confías en el sistema, sino porque hazlo diciendo: Señor, si tú vas a utilizarme a mí, si tú vas a utilizar mi voto, aquí está. Y hazlo responsablemente. La segunda cosa es que debemos comprometernos a interceder por nuestros gobernantes. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 2. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Ojo, es bien interesante que Pablo está pidiendo esto, y en aquel tiempo los gobernadores no estaban a favor del cristianismo, no estaban a favor de Dios. Al contrario, en algunas regiones había persecución, la situación no era fácil. Y Pablo dice: oremos, intercedamos por aquellos que están sobre nosotros, los que están gobernando, los que están en eminencia. Así que cuando acudas a votar, recuerda que no solamente estás votando por un gobernador, sino que te vas a comprometer a orar por la persona que quede en el puesto, que quede en esa posición. Es bien importante. Los sacerdotes, conectando un poco con los capítulos de Éxodo, parte del diseño de la vestimenta que los sacerdotes debían cargar era que tenían que tener 2 piedras, y en esas piedras, en una parte de la vestimenta, esas piedras
tenían grabadas los nombres de las 12 tribus de Israel. Y dice Dios, esto se hace para que cuando el sacerdote entre delante de mi presencia, se acuerde que está entrando como representante del pueblo. Y qué importante es esto que nos dice Pablo, que debemos interceder por nuestros gobernantes. Y es lo mismo, significa que estamos representándolos delante de Dios. Significa que estamos pidiendo a Dios a su favor. ¿Qué significa esto? Muchas personas critican a los gobernantes, muchas personas se burlan de ellos, muchas personas hacen memes, no voy a decir nombres y no voy a exhibir a nadie. Ah, pero Jesús nos pide y nos dice que debemos interceder por ellos delante de Dios. Es decir, eso es algo totalmente diferente. Cuando nos burlamos de nuestros gobernantes o cuando hacemos bromas, eh, de alguna manera nos estamos considerando mejores que ellos, nos estamos poniendo en una posición arriba de ellos y no podemos servir y amar a aquellas personas de las cuales nos sentimos, hacia las cuales nos sentimos superiores. Entonces, es una cuestión más bien de actitud y de respuesta de nosotros como cristianos ante nuestros gobernantes. Entonces, lo que nos dice Pablo es, en vez de criticar, en vez de burlarse, en vez de hacer memes, mejor intercede por ellos delante de Dios para que podamos tener una vida pacífica y una vida que podamos vivir una devoción a Dios. Ahora, esto no significa tal vez que estás de acuerdo con el carácter de tal persona o con su conducta como líder. Pero puedes estar en desacuerdo y puedes darte cuenta de sus fallas morales, pero lo que Jesús nos pide es interceder por ellos. No significa que vamos a ignorar la injusticia. Como cristianos somos los primeros que debemos abogar por la justicia y buscar la justicia sobre todo. Pero sí debemos tener una actitud humilde, debemos orar por ellos, debemos interceder por ellos. Entonces, lo que vemos aquí, lo que Pablo nos está diciendo es que nuestra respuesta al gobierno debe ser en humildad y obviamente comprendemos que hay injusticia y comprendemos y vemos las cosas y podemos darnos cuenta a dónde se está obrando mal, como tal vez de las fallas morales de los líderes, pero debemos responder en humildad intercediendo a Dios por ello. Si en nuestras manos está hacer algo para que esa situación cambie, obviamente debemos hacerlo, pero debe ser con humildad. Y creo que el hecho de tener un corazón dispuesto a orar por nuestros gobernantes es una buena señal de que hay humildad en nosotros y que si en algún momento hay la oportunidad de hacer un cambio, de hacer algo al respecto, podemos estar seguros que nuestro corazón está movido por las motivaciones correctas porque estamos orando por ellos. Entonces es bien importante esto, no lo dejemos pasar, comprometámonos a orar, a interceder por nuestros gobernantes. La tercera cosa es que debemos ver las dificultades como oportunidades. Leemos en Mateo capítulo 10, versículo 18. Jesús dice, y Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esto será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Jesús está hablando de un gobierno que va a estar opuesto a lo que Él va a estar haciendo, a lo que el Espíritu va a estar haciendo. Y Jesús les dice, cuando yo no esté aquí, cuando el Espíritu esté obrando en ustedes y cuando ustedes estén siendo la iglesia, van a ser arrestados. Y por ser mis seguidores y van a enfrentar oposición y van a estar delante de gobernantes, delante de personas en autoridad. Pero en vez de ver esto como una cosa que detiene el evangelio, como una cosa que detiene el avance del reino de Dios, vean esto como una oportunidad para compartir el evangelio, para hablarles a las personas acerca de mí. Y qué importante que es que entendamos esto como cristianos, porque a veces cuando a veces veo en Facebook o escucho acerca de algunas pláticas de cuando se aprueba una ley que sabemos que va en contra de lo que nosotros creemos, eh, a veces pensamos que estamos perdiendo algo, pensamos que, que la oposición va a detener lo que Dios quiere hacer. Y aunque obviamente, como decía hace un momento, debemos luchar por la justicia y por lo que creemos que es justo, de la misma manera debemos ver todas estas dificultades como oportunidades también para hablar. Y bueno, déjenme leer lo que, para no desviarme del, de lo que tengo aquí, pero Jesús dijo,
En medio de gobiernos de injusticia, es lo que está diciendo Jesús, en medio de gobiernos que son injustos, las dificultades pueden servir como oportunidades para compartir el Evangelio. Y Jesús lo que está diciendo, lo que dijo aquí es, Jesús no dijo que era una oportunidad para hablar de nuestra posición política o de nuestras opiniones. Jesús dijo, es una oportunidad para hablar de Él. Es lo que está diciendo en el versículo. Dice, esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. No de nuestra posición política, no solamente de nuestras opiniones, sino para hablar acerca de Jesús. Los gobernantes y los incrédulos necesitan escuchar acerca del Dios que vino a servir y que por amor a los pecadores fue a la cruz. El mundo necesita escuchar acerca de Jesús. Ese Jesús que teniendo todo el poder renunció a él. Ese es Jesús que en vez de venir a ser servido vino a servir. Ese Jesús que vino a dar su vida en rescate por muchos. De ese Jesús las personas necesitan escuchar. Ese Jesús que es mejor que cualquier gobernante. Ese Jesús que sí se entrega por las personas. Ese Jesús que sí viene a servir. Ese Jesús que vino a salvar nuestras almas y que está redimiendo el mundo y que está buscando traer justicia al mundo a través de personas redimidas. De ese Jesús las personas necesitan escuchar. En nuestra ciudad y en nuestro estado, tristemente, pero siendo realistas, va a seguir habiendo injusticia y necesidad. Así que oremos, estemos afinados con el corazón de Dios, porque en medio de esas carencias, su evangelio puede brillar. Y que como iglesia podamos llevar el reino de Dios a una ciudad que lo necesita. Entonces, veamos las dificultades como oportunidades. No veamos las dificultades como razones para perder la esperanza o razones para pensar que el reino de Dios no puede avanzar. No, veamos las dificultades e incluso las injusticias como una razón, como una oportunidad para que el evangelio brille, para que el evangelio alcance, para que donde el gobierno está fallando, donde otros sistemas están fallando, la iglesia se pueda levantar y pueda decir, ok, ninguna de estas cosas va a funcionar, pero el reino de Dios, el reino de Dios, el reino que Dios está trayendo del cielo a la tierra, el reino de Dios puede traer esperanza a un mundo perdido, a un mundo que está sufriendo por gobiernos injustos, a un mundo que está sufriendo por pecado, a un mundo que está sufriendo por necesidad. El evangelio puede brillar, así que hagamos brillar el evangelio. Vayamos más allá de la crítica, vayamos más allá del meme, vayamos más allá de la burla y busquemos que el reino de Dios pueda brillar en un mundo de injusticia. Finalmente, seamos el cuerpo de Cristo. Esto es bien importante, seamos el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versículos del 21 al 23. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo la cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Cristo está por encima de todas las cosas. Y eso debe darnos no solamente alivio, sino confianza y ánimo. Que Cristo está sobre todo, arriba del gobernante, arriba del presidente, arriba de cualquier dominio y autoridad. Cristo está por encima de todo. Y Dios puso todas las cosas bajo sus pies, bajo su dominio, bajo su control. Entonces, Cristo está por encima de todo. Un versículo que me gusta mucho siempre, cada vez que enfrentamos alguna transición, algún cambio de poder, cuando alguna persona deja de estar en una posición de autoridad. Me gusta leer este versículo que dice en Isaías capítulo 6, versículo 1, y dice, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Isaías vio esta visión. ¿Cuándo la vio? En el año en que murió el rey Usías. En el año en que murió un rey, dice Isaías, vi yo al rey de reyes sentado sobre un trono alto y sublime. Frente a cualquier transición, frente a cualquier cambio, recordemos que Dios sigue sentado en su trono. Dios no está parado dándole vueltas al trono, preocupado por
qué va a pasar, qué va a suceder, cómo va a ser el siguiente gobierno. Obviamente Dios se interesa en el bienestar de las personas, pero Dios no está preocupado porque Él tiene el control y Él está sentado con autoridad. Y es algo que debemos recordar nosotros como creyentes. Dios está sentado en su trono. Cristo está por encima de todas las cosas. Y luego dice, continúa diciendo Pablo, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Qué importante es recordar que lo que dice el versículo no dice, y Jesús llena y completa al gobierno. No, dice Jesús llena y completa a la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. Lo que Jesús quiere hacer en el mundo, hermanos, en nuestra ciudad, no lo va a hacer a través del gobierno, sino lo va a hacer a través de un grupo de personas o a través de la iglesia, a través de esa comunidad la cual Él está llenando. Una comunidad la cual Él ha redimido, está transformando. Y sí, somos personas imperfectas, pero Cristo nos está renovando. Por eso nuestra iglesia se llama Renuevo. Y a través de esa comunidad, a través de las diferentes comunidades locales en La Paz, de la iglesia, Cristo quiere traer justicia, Cristo quiere traer sanidad, Cristo quiere traer salvación, Cristo quiere traer redención, Cristo quiere traer esperanza a las personas. Y una y otra vez Dios me dice, no es a través del gobierno. Sí, Dios puede usar el gobierno de maneras que puedan beneficiar sumamente a las personas. El gobierno tiene esa capacidad, tiene los recursos para hacer gran bien, pero muchas veces no lo hace. Pero lo que la Biblia nos dice es que, y lo que debiera ser lógico para nosotros es pensar, ok, lo que Dios quiere hacer en el mundo, lo va a hacer a través de ese grupo de creyentes, ese grupo de personas, a través de esas comunidades que Cristo está llenando. Y qué importante es que nosotros comprendamos que somos el cuerpo de Cristo. Qué importante es que dejemos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, que le demos el control a Jesús. Y qué importante sería que en ese tiempo de elecciones, que vamos a votar por un gobernante y vamos a decir, quiero que esta persona me gobierne, qué importante y qué mejor sería que como cristianos tomáramos una decisión y dijéramos, ok, a partir de hoy, Señor, si antes no te había dado todo el control, ahora te voy a dar todo el control. Quiero que tú gobiernes. Quiero que tú gobiernes mi corazón, quiero que tú gobiernes mi vida, quiero que tú seas el rey de mi corazón. Porque creo que tú eres un Dios justo, porque veo en Jesús, Dios, que tú viniste a servir y no a ser servido, porque veo en Jesús tantas cosas buenas y maravillosas, y quiero esas cosas en mi vida, voy a dejar que tú tomes el control. Y sí, hoy voy a votar por la persona que quiero que gobierne mi estado, pero también hoy voy a decidir, porque tú estás por encima de todo, hoy voy a decidir que voy a dejar que tú seas mi gobernante, que voy a dejar que tú controles mi vida, para que así como iglesias llenas de personas que toman esta decisión, podamos traer justicia al mundo, podamos traer salvación, podamos traer el evangelio a las personas que necesitan escucharlo y necesitan escucharlo verdaderamente. Y no solamente el evangelio hablado, sino el evangelio vivido, llevando bendición a las personas, ayudando a nuestra comunidad, siendo de bendición para otros, sirviendo a las personas, sirviendo a nuestra comunidad, buscando cómo ser de bendición para nuestra ciudad. De esa manera somos el cuerpo de Cristo. En la visión de Isaías, qué importante es, porque después de la visión de Isaías, y creo que eso es bien importante, y escúchenme, porque muchas personas piensan que porque como cristianos confiamos de esta manera en Jesús, muchas personas piensan que como cristianos podemos llegar a ser irresponsables o podemos llegar a ser pasivos. Porque confiamos en la soberanía de Dios, podemos, a lo mejor piensan las personas, como los cristianos, como confían tanto en Dios o confían de una manera tal vez que no es sana, se quedan de brazos cruzados, nunca hacen nada y no tienen iniciativa, no son activos o no buscan hacer un cambio porque simplemente piensan, no, Dios tiene el control de todas las cosas. No. Cuando Isaías vio esta visión de Dios sentado en el trono, Dios hace una pregunta. ¿Quién enviaré y quién irá por nosotros? Porque, porque había algo que Dios quería hacer todavía. Dios quería avanzar su plan.
Y Dios pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Déjame decirte, hermano, que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito que desea avanzar. Dios desea introducir su reino a este mundo y quiere hacerlo a través de la iglesia. Y por eso Dios pregunta, Dios dice, sí, confía en mí, confía que yo tengo el control, confía que independientemente de quién sea gobernante, yo sigo estando en el trono, pero también dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién será parte de este cuerpo de Cristo en el mundo que opera y que trae el reino de Dios y que lo hace real en un mundo dominado por la injusticia, dominado por la oscuridad? ¿Quiénes van a ser esos? Y qué padre que sería que cada uno de nosotros dijéramos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Así que en este domingo de elecciones, hermanos, no solamente digamos, quiero que esta persona me gobierne, sino que también podamos decir de corazón, Señor, quiero darte el control de mi vida. Quiero que tú gobiernes mi vida. Quiero realmente ser parte de esa iglesia donde tú lo llenas todo. Así que quiero que tú me llenes. Quiero que tú tomes el control. Quiero ceder y quiero que tú tomes el control para poder ser esa iglesia con la plenitud de Cristo, con la presencia de Cristo en nosotros, que pueda causar una diferencia en este mundo. Así que esa es la invitación de esta mañana. Dejemos que Jesús gobierne en nuestras vidas y también vayamos a votar y seamos el cuerpo de Cristo en el mundo. Déjame orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos desafías a no permanecer pasivos, sino a comprender la importancia de que tú quieres introducir tu reino a este mundo. Gracias porque nos da la confianza de saber que a pesar de que podamos tener gobiernos injustos o gobiernos tal vez que no cumplan nuestras expectativas o tus expectativas, tu plan sigue avanzando, tus propósitos siguen avanzando y que tú constantemente nos preguntas, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y te pido que podamos ser esas personas que dicen, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Te lo pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana.